Bueno, entonces vamos a hacer un poquito de repaso de la clase pasada, ¿sí? Nosotros la clase pasada, voy a ir a hacerlo medio rápido, ¿verdad? Habíamos visto que los lípidos de la dieta incluían mayoritariamente triglicéridos. El 90% de nuestra dieta es triacilglicerol y un 10% incluye fosfolípidos, colesterol libre y ésteres de colesterol y fosfolípidos. Un poco de colesterol libre, ésteres de colesterol y fosfolípidos. ¿Cuál es el requerimiento principal para que haya absorción de grasa a nivel intestinal? La presencia de las sales biliares. En la lengua, debajo de la lengua, en la saliva, existe una enzima que se llama lipasa sublingual. La lipasa sublingual hidroliza triacilgliceroles de cadena corta y de cadena media. Se entiende de cadena corta y de cadena media los que están esterificados por ácidos grasos de cadena corta y ácidos grasos de cadena media. En el estómago hay una enzima similar que se llama lipasa preduodenal. La lipasa preduodenal tiene la misma función que la lipasa sublingual y ambas son muy importantes en el recién nacido para degradar los lípidos de la leche. La leche y la mantequilla son muy ricos en estos triglicéridos, por lo tanto son fácilmente digeribles. El resto de los lípidos llegan al intestino y en el intestino participan dos hormonas muy importantes que se encargan de secretar, en primer lugar, los timógenos pancreáticos y en segundo lugar, el bicarbonato que va a neutralizar el quimoácido. Las células del intestino secretan secretina. La secretina era un péptido de importancia nutricional porque estimulaba la secreción rica en iones, principalmente en bicarbonato. El bicarbonato va a servir para neutralizar el quimoácido. La colecistocinina o CCK es otro péptido de importancia biológica porque estimula, por un lado, la secreción biliar que va a enviar sales biliares que van a servir para emulsificar las grasas y por otro lado va a enviar todo el contenido en enzimas digestivas provenientes del páncreas. Necesitamos sí o sí la emulsificación de las grasas para poder digerir las enzimas. Emulsificar significa cortar o formar gotitas más pequeñas para que las enzimas puedan acceder a los lípidos. Recordar que los lípidos, al entrar en contacto con el agua, por efecto hidrofóbico, tienden a acumularse. En el caso de los triglicéridos, estos son hidrolizados por la lipasa pancreática en el intestino, la lipasa sublingual, la lipasa gástrica o preduodenal y la lipasa pancreática en el intestino e hidroliza los ácidos grasos que están en la periferia y genera monoacilglicerol, 2-monoacilglicerol, y liberan los dos ácidos grasos. Los dos ácidos grasos pueden ingresar directamente a la mucosa del intestino, al igual que el 2-monoacilglicerol. En el intestino se resintetiza el triglicérido y se empaqueta en kilomicrones. El exceso de ácido graso que fue liberado acá puede reaccionar con calcio en el intestino y formar sales. Estas sales, que se denominan jabones, terminan siendo eliminados por la materia fecal. Esta es la acción de la lipasa que está acá. Inclusive, antes de formar 2-monoacilglicerol, hay una isomerasa que es capaz de convertir 2-monoacilglicerol en glicerol y 3 moléculas de ácido graso. La isomerasa muda
el ácido graso restante de la posición 2 a la posición 1 para que pueda ser hidrolizado por la lipasa y finalmente ser absorbido. Esta es la isomerasa que acabamos de mencionar y allí automáticamente la lipasa pancreática va a hidrolizar este único ácido graso y vamos a liberar completamente todos los ácidos grasos del glicerol. La enzima que hidroliza los ésteres de colesterol se llama colesterol esterasa. La colesterol esterasa necesita como ayudante una molécula que se llama colipasa, una proteína y calcio. Esta es una esterasa inespecífica porque también puede hidrolizar fosfolípidos en el intestino, pero su producto final es colesterol libre y ácidos grasos. La fosfolipasa A2 hidroliza ácidos grasos de los fosfolípidos. Hidroliza el ácido graso de la posición 2. Hay 4 fosfolipasas, la A1, la A2, la C y la D. Entonces, según el tipo de fosfolipasa, vamos a tener diferentes productos con respecto a los fosfolípidos. Todos los lípidos se vuelven a resintetizar en el intestino, en la mucosa intestinal, y se almacenan, por decirlo así, se transportan dentro de una molécula que se llama kilomicrón. El kilomicrón, ¿se acuerdan que recorría hacia un trayecto por el conducto linfático que recorre la columna vertebral? Al llegar a la altura de la subclavia, entra en la circulación general. Y al entrar en la circulación general, empieza a metabolizarse gracias a la interacción con otra lipoproteína que se llama HDL. Las lipoproteínas que nosotros mencionamos que se encargan del metabolismo de los lípidos son los kilomicrones, los VLDL, los IDL, los LDL y los HDL. Todas las lipoproteínas tienen en su superficie apoproteínas, que son proteínas más pequeñas que le provee de una particularidad a la lipoproteína. Por ejemplo, ApoB100, ApoB48 son indispensables para la síntesis y la secreción. En el primero de los casos de los kilomicrones y en el segundo de los casos de VLDL y de LDL. Otras apoproteínas como la ApoA, la ApoC y la ApoE son proteínas estructurales, entonces son responsables de mantener, junto con las que ya citamos, en primer lugar, la estructura de la lipoproteína. Una variante, la ApoC2, activa LPL y otra variante, la ApoA1, que vamos a ver el día de hoy, activa otra enzima que se llama LCAT, lecitina, colesterol, aciltransferasa. ApoE y ApoB100, vamos a ver de vuelta en el día de hoy, que actúan como receptores en las células o son reconocidas por receptores específicos que permiten su internalización. Y otras son proteínas de transferencia de lípidos como la CEP, que es una proteína de transferencia de ésteres de colesterol, pero hay otra proteína similar que transfiere fosfolípidos, al igual que ApoD, que es otra proteína estructural que también participa en la transferencia del lípido. Empezamos con el metabolismo de los kilomicrones. Los kilomicrones se sintetizan en el intestino y aportan triglicéridos de la dieta. Triglicéridos, acuérdense que dijimos que la dieta que consumimos diariamente tiene aproximadamente, dependiendo del tipo de alimentos que consumamos, va a tener hasta un 90% de triglicéridos. Cuando el kilomicrón ingresa
al torrente sanguíneo, interacciona con HDL y HDL, ¿verdad?, le cede dos apoproteínas muy importantes, ApoC y ApoE. ApoC es la variante ApoC2, que tiene un numerito en romano que la acompaña. Esta ApoC2 es responsable de activar a una proteína que está en la pared de los vasos sanguíneos. Y esta proteína tiene actividad enzimática y se llama LPL1 o lipoproteína lipasa. También la llaman lipoproteína periférica. Esta enzima degrada los triglicéridos que están contenidos en el kilomicrón y transfieren ácidos grasos y glicerol a los tejidos, excepto el tejido adiposo, que es incapaz de recibir glicerol porque no tiene una enzima que se llama glicerol quinasa. La glicerol quinasa hace que el glicerol permanezca en el tejido adiposo. Como ella no tiene glicerol quinasa, el glicerol vuelve al torrente sanguíneo y se dirige al hígado, donde es captado por el hígado. El único tejido que carece de glicerol quinasa hasta ahora bien determinado constituye el tejido adiposo. Cuando el kilomicrón transfirió todo su contenido a todos los tejidos que necesitaban triglicéridos, vuelve a interaccionar con HDL. Y como en este momento su carga ya es liviana, ¿se acuerdan que decíamos que le dice a HDL, favor con favor se paga? ¿Ah? Te devuelvo tu ApoC2, le dice el kilomicrón, y el HDL le dice, vos te estás yendo hacia el hígado y yo todavía no me voy a ir al hígado. Entonces, favor con favor se paga. Y HDL le dice, ¿qué tal si me llevas un poquito de mi carga al hígado? Y el kilomicrón le dice, y bueno, no me queda de otra, dice el tipo. Y le dice, sí, ¿cómo no? Entonces hacen intercambio de lípidos. El colesterol le da ésteres de colesterol al kilomicrón. Y el kilomicrón le da una pequeña cantidad de fosfolípidos y una pequeña cantidad de triglicéridos. Y es lo que a él le está sobrando. El kilomicrón se convierte ahora en remanente de kilomicrón. Y si antes de entrar al hígado, necesita ser reconocido por los receptores que se encuentran en el hígado. El receptor que está en el hígado reconoce ApoB48 y reconoce ApoE y capta kilomicrón. A lo largo de los conductos sinusoides del hígado, que también son vasos sanguíneos, hay una segunda LPL que se llama lipoproteína lipasa hepática, o LH o LPL2. Esta enzima degrada triglicéridos, no necesita de ApoC2 para degradar triglicéridos, y lo que resta termina en el hígado y es completamente hidrolizado, almacenado, reutilizado, reempaquetado, y si hay necesidad va a volver a ser reenviado. Entonces, el kilomicrón que ingresa en el torrente sanguíneo interacciona con HDL, acá se ve chiquitito, HDL le cede ApoC2 y ApoE. Ahora el kilomicrón tiene ApoB48, ApoC2 y ApoE. En los capilares hay una enzima que acá se ve, lipoproteína lipasa, que es pequeñita pero se ve. La lipoproteína lipasa degrada triglicéridos. Los triglicéridos en el tejido adiposo entra ácidos grasos, pero no glicerol. El glicerol se va hacia el hígado. Antes de llegar al hígado, ¿verdad?,
el kilomicrón, como ya perdió gran parte de su contenido, vuelve a interaccionar con HDL y le devuelve su ApoC2, no le devuelve ApoE, porque necesita ApoE para poder entrar al hígado. Entonces, hacen un intercambio de lípidos entre ellos dos, uno le cede ésteres de colesterol y el otro le cede una pequeña cantidad de fosfolípidos y triglicéridos, y el remanente de kilomicrón termina en el hígado para metabolizarse completamente. Eso es lo que vimos la clase pasada. El día de hoy nos queda VLDL, LDL y HDL. Entonces, empezamos con el metabolismo de los VLDL. A diferencia de los kilomicrones, los VLDL se sintetizan en el hígado. Son parecidísimos a los kilomicrones en su contenido, pero... Profe, Sí, vos estás mostrando otra diapositiva ya. ¿no salió allí? ¿No No, sale? no, se quedó en el catabolismo del otro. Bueno, ¿y ahora? Ahora sí. Bueno, muy bien, gracias. Entonces, VLDL es igualito a kilomicrón. La única diferencia es que en lugar de llevar grasa de la alimentación, lleva grasa que se fabrica en el hígado y le ayuda al hígado a no llenarse de grasa. VLDL es muy importante por un punto. Evita que el hígado se llene de grasa y la acumulación de grasa se llama esteatosis hepática o hígado graso. ¿Cuándo vamos a tener gran cantidad de hígado fabricado gran cantidad de triglicéridos fabricados en el tejido adiposo? Cuando la dieta es muy rica en precursores de triglicéridos. Y entre los precursores de los triglicéridos tenemos al carbohidrato simple y al alcohol. Entonces, estos dos compuestos de la alimentación en el hígado se convierten en grasa. Una parte de los azúcares que no sirve o que no se utiliza para fabricar energía se convierte en grasa. Por eso es que los carbohidratos simples elevan el peso corporal. Entonces, el hígado, para evitar llenarse de grasa, todo el triglicérido que se sintetizó acá adentro la empaqueta dentro de VLDL y le carga una apoproteína que se llama ApoB100, a diferencia de kilomicrón que tiene ApoB48. Entonces, VLDL sale del hígado, lleva preferentemente triglicéridos sintetizados a partir de carbohidratos o de alcohol, lleva un poco de colesterol libre y lleva también ésteres de colesterol. En su superficie, para poder salir, lleva ApoB100. Esto es todo lo que ya dijimos recién, ¿verdad? Tiene un diámetro relativamente menor que los kilomicrones, tienen un contenido en triglicéridos de aproximadamente 52% y llevan triglicéridos desde el hígado al tejido adiposo, al músculo, a donde se necesite. Este es nuestro mecanismo de metabolismo, que va a ser exactamente similar. Bueno, entonces, cuando los VLDL salen al torrente sanguíneo, tienen el mismo metabolismo que los kilomicrones. Si te aprendes uno, ya te aprendiste el otro. Entonces, regla número 1, cuando VLDL sale al torrente sanguíneo, interacciona con HDL. HDL le cede ApoC2, porque acuérdense que él también lleva triglicéridos. Y el único que puede hidrolizar triglicéridos es LPL. Entonces,
Cuando sale al torrente sanguíneo, le dice a HDL, che, ¿me podías hacer un favor? Estoy llevando una carga hacia los tejidos periféricos, pero necesito las dos llaves. La misma que le pidió Kilomicron. Entonces le dice, sí, ¿cómo no? Le dice HDL, te doy sin problema. Y le da ApoC2 y ApoE. Con esas dos llaves, VLDL puede transferir ya su contenido. Se va hacia los tejidos periféricos y va preguntando quién quiere. ApoC2 activa LPL, LPL hidroliza triglicéridos y excepto el glicerol que en el tejido adiposo no puede entrar porque no tiene glicerol quinasa, vuelve al hígado. Pero el glicerol en el hígado tiene una gran utilidad que vamos a ver después. Entonces, cuando VLDL ya transfirió prácticamente todo su contenido, una partecita es recaptada por el hígado, pero esa que transfirió su contenido ahora se convierte en IDL, lipoproteína de densidad intermedia. Las IDL son las que interaccionan de vuelta con HDL y son las que le dicen, mira, che, ya terminé mi trabajo, te agradezco mucho tu amabilidad, te devuelvo las llaves, le. Entonces, IDL le devuelve a HDL ApoC2, pero ya saben ya cuál es el mecanismo de pago. HDL le dice siempre, favor, con favor se paga. Y hacen intercambio de lípidos. HDL le transfiere ésteres de colesterol y VLDL le transfiere fosfolípidos y una pequeña cantidad de triglicéridos. El IDL, antes de ingresar al hígado, no necesita de receptor. Entonces, le devuelve también a HDL su ApoE. Ingresan los capilares sinusoides del hígado, ahí la lipasa hepática le va quitando más triglicéridos todavía y cuando llega al hígado prácticamente tiene solamente colesterol en su interior. Y en el hígado IDL se convierte en LDL. Cuando haya necesidad de mandar colesterol a los tejidos, por ejemplo, tengo una herida, hay que cicatrizar, se tiene que formar células, entonces la piel le manda a pedir al hígado colesterol y el hígado envía colesterol como LDL. Otro ejemplo, la glándula suprarrenal tiene que fabricar cortisol, aldosterona, estrógeno, progesterona, entonces le envía el mensaje al hígado y el hígado le envía colesterol como LDL. Entonces, repasando la secuencia, cuando VLDL sale al torrente sanguíneo, paso número 1, interacciona con HDL, que le cede ApoC2 y ApoE. ApoC2 activa LPL, LPL transfiere el contenido de triglicéridos de VLDL a todos los tejidos que necesita y al disminuir la carga del VLDL se convierte en IDL. Vuelve a interaccionar con HDL, le devuelve ApoC2 y ApoE, ambos le devuelve e ingresa al hígado. En los capilares sufre hidrólisis por la lipoproteína lipasa 2 o lipasa hepática y en el hígado se transforma en LDL. ¿Hasta ahí queda claro? ¿Queda claro? Pregunto, si yo necesito metabolizar triglicéridos, ¿qué necesito? ¿Qué es crucial para el metabolismo de los triglicéridos?
qué el triglicérido puede quedar circulando en el torrente sanguíneo por largo tiempo? Si falta qué cosa. Pregunto. Micrófono abierto. ¿No se entendió? ¿No me están escuchando? ¿Nadie me escucha o qué? Sí, profe, te estamos escuchando. ¿Y no se puede responder la pregunta? ¿O siguen enojadísimos? No. Mi parte al menos se trabó nomás un rato. Por eso pensé que no lo estaba. Bueno, y mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué es crucial para el metabolismo de los triglicéridos? ¿Qué necesito sí o sí para poder transferir triglicéridos a los tejidos? ¿No se entendió el metabolismo? Pregunto. ¿Repasamos de vuelta? Sí, profe. Entonces no se olviden que los VLDL son fabricados en el hígado y que llevan triglicéridos fabricados en el hígado. ¿Cuáles son las fuentes de triglicéridos en el hígado? ¿A partir de qué se fabricaba triglicéridos en el hígado? Álvaro. ¿Qué tal si suspendemos la clase para el próximo viernes, les parece? Pregunto. ¿Qué pasó, profe? Justo tengo mala señal, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? Pregunto, lo que pasa es que estoy preguntando y nadie responde y no sé si se entiende o no se entiende porque pregunto si se entiende y tampoco no se contesta. Ah, ya. ¿Vos me estás entendiendo bien? ¿Sale bien el audio? ¿No hay Sí, problema de audio o qué? mi internet nomás lo que por eso tuve que cambiar por mi celular otra vez, por eso. Porque yo no te estaba respondiendo. ¿Y Amado, no, Amado dónde está? Amado no me puede responder. Lo que pasa es que quiero saber si se escucha o no se escucha. Se escucha, profe, pero de repente se traba mucho. También en mi caso por el tema del internet. Ah, bueno, entonces vamos a repasar un chique otra vez, sí, porque es muy importante. Bueno, no se olviden entonces que en el hígado se fabrican los VLDL. Los VLDL llevan en su superficie apovecina y el hígado fabrica triglicéridos a partir de dos fuentes. Los carbohidratos simples, ¿verdad? Nuestros dulces queridos, y a partir del alcohol. Entonces, el VLDL, cuando ingresa en el torrente sanguíneo, reacciona con HDL y HDL le cede ApoC2 y ApoE. Entonces, en el torrente sanguíneo
Ojo, HDL le cede ApoC2 y ApoE. ApoC2 activa a la lipoproteína lipasa. ¿Qué hace la lipoproteína lipasa? Descarga el contenido de triglicéridos de los VLDL. Entonces, en la medida que él va descargando el contenido, lo único que dijimos que no podía entrar era el glicerol, porque el tejido adiposo carece de glicerol quinasa. Entonces, el glicerol vuelve al tejido, vuelve al hígado. Cuando el VLDL ha transferido gran parte de su contenido, se convierte en IDL, lipoproteínas de densidad intermedia. Las lipoproteínas de densidad intermedia, antes de volver a entrar al hígado, interaccionan de vuelta con HDL y le devuelven ApoC2 y ApoE. Al devolverle estos dos, IDL ingresa al hígado y en el hígado ya se convierte, como ya prácticamente no tiene triglicéridos, se convierte en LDL. Pero antes de ingresar al hígado, le devuelve a HDL, ApoC2 y ApoE. Y hacen un intercambio de lípidos. El HDL le devuelve, le da ésteres de colesterol e IDL le da una pequeña cantidad de fosfolípidos y una pequeña cantidad de triglicéridos. Entonces, finalmente llega al hígado, sufre hidrólisis por la lipasa hepática y termina convirtiéndose en LDL. Entonces, las VLDL en el hígado terminan convirtiéndose en LDL. ¿Qué necesitamos para metabolizar VLDL? Dos cositas. ApoC2, que va a activar a la lipoproteína lipasa. ¿Quién es el que cede ApoC2? HDL. Entonces, si disminuye HDL en el torrente sanguíneo, va a haber menos cantidad de ApoC2. Al haber menos cantidad de ApoC2, menos LPL se van a activar, por lo tanto, los VLDL van a permanecer más tiempo en el torrente sanguíneo, al igual que los kilomicrones. Entonces vamos a tener la sangre llena de kilomicrones y llena de VLDL. Y eso es lo que produce la hipertrigliceridemia. El aumento de los triglicéridos en el interior de sus lipoproteínas se llama hipertrigliceridemia. La otra causa posible de la hipertrigliceridemia es que haya una falla genética en la lipoproteína lipasa, en LPL. Y como consecuencia de eso, entonces hay acumulación de VLDL y de kilomicrón en el torrente sanguíneo y eso produce hipertrigliceridemia. Tanto los kilomicrones como VLDL necesitan de HDL para transferir su contenido. Ambas lipoproteínas transfieren triglicéridos a los tejidos periféricos y ambas lipoproteínas se metabolizan completamente en el hígado. El kilomicrón que se convertía en RQ y el VLDL que se convierte en LDL. Esto es para ver un poquito de vuelta, solamente que no hay ningún dibujo que se ajuste exactamente a lo que decimos, pero de una comida rica en grasa, acá pone un helado, acuérdense que el helado tiene mucha masa grasa, tiene leche, tiene grasa emulsificante como emulsificante para que le dé la textura. Las grasas son absorbidas en el intestino, se empaquetan en el kilomicrón ingresa
en el torrente sanguíneo, interacciona con HDL, HDL le da ApoC2 y ApoE, y mediante eso va degradando o va transfiriendo su contenido a los tejidos periféricos. El kilomicrón se convierte en remanente de kilomicrón, ingresa al hígado y se metaboliza totalmente. El hígado vuelve a empaquetar triglicéridos en VLDL. VLDL sufre el mismo proceso que los kilomicrones y terminan convirtiéndose en IDL. IDL en el hígado se convierte en LDL. Y esto ya engloba un metabolismo completo. Dentro de un ratito vamos a ver que las LDL tienden a acumularse en la pared de las arterias y formar los ateromas. Por eso es que al LDL le llaman colesterol malo. Sin embargo, el HDL retira el colesterol y lo lleva al hígado para que sea metabolizado. Por eso es que al HDL le llaman colesterol bueno. Las LDL se sintetizan en el hígado a partir de VLDL, llevan en su superficie ApoB100 exclusivamente y son las únicas lipoproteínas que ingresan en el interior de la célula para metabolizar. Tenemos 30 segundos, ¿podemos volver a entrar? Bueno, profe. Dale, profe. Bueno, profe.